Bien, y para dar inicio con esta charla que les mencionamos se denomina de proyecto a empresa, le damos la más cordial bienvenida a nuestro expositor del día de hoy, el señor Mario Camacho Ramírez, consultor de empresas, contador público autorizado y con 15 años de experiencia como profesor y tutor de la Escuela de Ciencias de la Administración de la UNED. Bienvenido, don Mario, adelante con su exposición. Muchas gracias, Wendy. Muchas gracias a todos los organizadores de esta importante feria. En realidad ha sido para mí un gran agrado poder apoyar esta iniciativa de la UNED con respecto al tema del emprender negocios, emprender nuevas actividades, apoyar a los pequeños empresarios también en este tipo de actividades que sabemos que son de gran valor. Sin más, podemos iniciar la presentación, ¿verdad? La verdad para mí, como consultor, que soy ya de bastantes años, más de 30 años más o menos en términos de consultoría, auditoría, procesos de negocios, ha sido muy interesante, ¿verdad? Poder llevar realizar esta charla, porque de alguna manera podemos apoyar a través de experiencias el cómo, no solo cómo hacer nacer, cómo desarrollar un negocio y cómo convertirlo y consolidarlo en el tiempo, ¿verdad? O sea que eso al final de cuentas es lo más importante. Entonces vamos a iniciar con la transmisión. Vamos a ver. Ok, vamos en la charla de proyecto a empresa. Vamos a mostrar acá estos señores, varios señores que sabemos que todos ustedes conocen. Estos señores tienen algo en común, todos tienen algo en común. Diríamos que son varios adjetivos, en realidad son varios adjetivos, porque de alguna manera han tenido una característica que tal vez no todos hemos desarrollado, pero que sí podríamos apreciar y ejecutar en nuestras vidas personales, profesionales, de alguna forma. ¿Cuáles son esos adjetivos o qué tienen en común estos señores que estamos viendo en esta pantalla? Básicamente son tres adjetivos. El primero de ellos son visionarios. Todos ellos son visionarios porque han desarrollado negocios en cosas que tal vez ahorita para nosotros son muy corrientes, muy comunes, pero que sin embargo hace algunos años, o tal vez muchos años, en el caso de algunos de ellos, no eran ni siquiera imaginables, ¿verdad? Eran cosas que para muchos eran totalmente fuera de este mundo, ¿verdad? Por ejemplo, hablar de las redes sociales, hablar de compras de cosas que se podían gestionar a través de una tienda virtual, a través de temas como las computadoras, las tabletas, laptops, toda esta cosa que ahora para nosotros es totalmente normal, común y corriente, y que sin embargo nacieron de algún lado, ¿verdad? O sea, todo esto es historia, ya para muchos historia, pero son lecciones de vida muy interesantes. Entonces, ¿qué más tienen en común estos señores? Bueno, son visionarios, pero también son emprendedores, ¿verdad? Son emprendedores, porque todos ellos emprendieron un camino, emprendieron una actividad, de alguna manera, que se convirtió en un éxito, en algo que trascendió por mucho, ¿verdad?
inclusive las expectativas que posiblemente ellos mismos tenían de lo que iba a suceder. Y esto los hace emprendedores, ¿verdad? Entonces esta palabra emprendedores, sobre todo ahora que estamos hablando de esta feria, es una palabra de gran valor, de gran sentido, y tenemos que pensar que personas como estas que han tenido este éxito increíble, fueron emprendedores, ¿cuántos de nosotros pudiéramos no seguir esos mismos caminos? Nos he dicho, seguir esos caminos y lograr ese tipo de resultados. Pero también estos señores son empresarios, ¿verdad? Entonces eso es importante, o sea, no basta solo con ser visionario, no basta con ser solo emprendedor, sino que hay que llegar a ser empresario, ¿verdad? Y precisamente aquí es donde toma importancia esta charla del día de hoy, ¿verdad? O sea, cómo lograr que una visión, que al final es una situación que muchos podemos tener, ideas, tenemos ideas y cosas que se nos ocurren, que para algunos hasta suenan descabelladas, tal vez puedan tener algún sentido y que puedan trascender y que se puedan emprender esos caminos y que después se conviertan en empresas, y no solo en empresas, sino en empresas exitosas, ¿verdad? Que sean empresas que lleven una bandera y que lleven un concepto de éxito en forma permanente. Entonces, pensemos un poco, bueno, ¿cómo lograron estos señores iniciar este camino? Bueno, todo comenzó con una idea, ¿verdad? Todo comenzó con una idea, y las ideas, como les digo, pueden ser, para algunos las ideas son apenas un principio, algo que muchas veces no parece lógico, que no tiene sentido. Sin embargo, tenemos que pensar en cómo transformar una idea en algo que sea un éxito, ¿verdad? Nunca pensaríamos en un fracaso, aunque muchas ideas terminan siendo fracasos. La idea es que podamos transformar esos pensamientos iniciales en éxito, ¿verdad? Entonces, muchas veces, ¿por qué fracasan las ideas? Bueno, porque tal vez no se les da la forma apropiada, no se les da el tratamiento apropiado, y ya vamos a comentar que existen muchas razones por las cuales grandes ideas también no llegan a ningún lado, y también otras que tal vez no fueron tan geniales, por decirlo así, terminan siendo de gran éxito, porque el éxito está asociado más a una idea, a un tema de perseverancia, a un tema de continuidad, un tema de ser, proponerse y llevar a cabo los planes de una manera estructurada, de una manera inteligente, ordenada, y una serie de aspectos que vamos a comentar ahorita. Bueno, precisamente, ¿qué es lo que hace la diferencia? O sea, ¿por qué una idea buena, pero una idea cualquiera puede ser buena o puede ser mala, o puede ser exitosa o puede ser un fracaso, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace la diferencia, ¿verdad? Tenemos que pensar en esto siempre, y la respuesta está en estos temas. Primero, la organización de las cosas en general, o sea, inclusive desde las primeras pinceladas, o cuando uno se le ocurre en alguna cosa, en algún momento determinado, debería pensar uno, cómo organizar las cosas. Y desde ese momento en adelante, ya la palabra organización ya no la vamos a poder eliminar. O sea, tenemos que seguir tratando de ser organizados en el tiempo. Vamos a pasar por etapas, vamos a pasar por un camino, que inclusive el camino puede ser más largo, más corto, pero siempre tenemos que tratar de manejarlo de una manera organizada, es decir, llevarlo
en forma organizada para tener un resultado que podamos ir controlando, que podamos ir midiendo, que podamos ir evaluando. A la par de esto, vamos a tener la planeación. Y la planeación está en función de llevar, tener un horizonte, o sea, una línea de horizonte más lejana al día a día. Es decir, tenemos que ir pensando en el mañana, ¿verdad? Y las cosas se van planificando, se van desarrollando de acuerdo a un plan de acción. Entonces, desde el principio, inclusive, nosotros tenemos que ir familiarizándonos con, por ejemplo, con los conceptos como cronogramas, como inclusive desarrollar metas con prioridades, saber que tenemos limitaciones, no todos podemos disponer de todos los recursos en el primer día, ni en el día 2, ni 3, tenemos que pensar en eso en un plazo X, ¿verdad? Que puede ser corto, o mediano, o largo. Inclusive tendríamos que ir pensando en los 3 plazos, ¿verdad? Porque conforme vayamos avanzando en la idea, vamos a ir transformando esta idea en un proyecto y eventualmente en una empresa. Y cuando lleguemos a este último, es decir, a la empresa, vamos a darnos cuenta que eso es infinito. O sea, que posiblemente ahí el tiempo va a ser indefinido, ¿verdad? Entonces, al ser indefinido, tenemos que seguir planeando, ¿verdad? Porque nosotros no podemos ni dejar de planear, ni dejar de estar organizados en un futuro mediano y largo. Y sobre todo, la perseverancia. La perseverancia en el sentido de ser consistente, de ser no solo proactivo. Proactivo es como ir siempre adelante, sino también insistir y mantener las metas y las formas de trabajo en el tiempo, para de esa manera asegurar de alguna manera los resultados. Bueno, creo que nadie tiene una bolita de cristal, eso es una realidad, las bolitas de cristal no existen para saber qué va a pasar en el futuro. Tenemos siempre una incertidumbre. Bueno, o sea, el mundo nuestro se rodea de incertidumbres en todas las actividades. Pero en la medida que nosotros vayamos organizándonos, planeando y siendo perseverantes, vamos subsanando este tipo de incertidumbres, ¿verdad? Es decir, no hay negocios que no tengan riesgo, ¿verdad? El riesgo de ser una palabra que la vamos a tener siempre, incluso todas las empresas, hasta las empresas que ustedes consideren que son más sólidas o más organizadas y todo lo demás, no dejan de tener el riesgo. Entonces, eso es una situación que siempre vamos a vivir. Aquí les voy a mostrar 4 frases de estos señores precisamente que son importantes para entender por qué es importante, o sea, por qué hay que ser perseverante, por qué hay que insistir en el tema de la organización y de la planeación y la perseverancia, ¿verdad? Entonces aquí ustedes las pueden leer. Walt Disney nos dice: la forma de emprender algo es dejando de hablar de ello y empezar a hacerlo, ¿verdad? Eso es importante, porque muchas veces nosotros postergamos ideas y no las realizamos. Es decir, al final nos quedamos en una idea, ¿verdad? Y entonces nunca llegamos a ni siquiera un proyecto. Entonces hay que empezar por primero darle forma, que ya la vamos a comentar ahorita, pero después es empezar a trabajar en ello para lograrlo, ¿verdad? Entonces eso es un principio, digamos, de estas personas que son sin duda personas que han tenido una forma increíble de pensar y que han logrado metas que para muchos, como decía antes, eran fuera de este mundo. Steve Jobs, ¿verdad? Que el fundador de Apple nos dice: estoy convencido de que lo único que separa a los emprendedores con éxito de los que han fracasado es la perseverancia, ¿verdad? Eso es un claro ejemplo de perseverancia, como una frase como esta nos vuelve a
nos indica que la perseverancia es un tema que nosotros tenemos que seguirlo, ¿verdad? Sobre todo en las fases iniciales. Cuando alguno de nosotros sienta que la cosa no va caminando, es posiblemente donde tenemos que revisar, hacer algún análisis y eventualmente hacer algunos cambios en estrategia, algunas modificaciones, eso es normal, pero no deberíamos dejar de perseverar. Y Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, y ya, bueno, casi que podríamos decir que es el papá de las redes sociales, nos dice: si trabajas en algo que te gusta y te apasiona, no necesitas tener un plan maestro de cómo hacer, las cosas sucederán. O sea, lo que quiere decir es también que pongamos un poco de pasión, ¿verdad? En el esfuerzo, en el empeño sobre realizar estas metas, y que las cosas van a venir, obviamente con organización y con planeación. Aquí a la par, bien, hasta otra frase, que más que todo la pongo porque era un entorno más bien diferente que quería mostrar acá, de cómo una persona, bueno, Ted Turner, ustedes no sé si conocen, Ted Turner era el fundador y uno de los pioneros en tema de televisivos, dueño de CNN, canales de televisión y todo eso, en los años 50, 60 o por ahí. Cuando una persona le decían que era un emprendedor, le decían que era que no tenía trabajo. Entonces más bien lo puse, y por eso le puse el signo de X, porque significa, eso ya está, esa es una frase más bien contraria a lo que entendemos por emprendedores a hoy. O sea, es lo contrario, ¿verdad? Si una persona decide emprender un negocio, es una persona que tiene iniciativa, pero tiene que hacerlo en forma estructurada, en forma correcta, ¿verdad? Muchos lo hemos visto recientemente, después de la pandemia, empezaron a aparecer muchos emprendedores. ¿Y por qué fue? Bueno, precisamente porque perdieron su trabajo, lo cual tenía sentido, ¿verdad? Que de alguna manera, vamos a buscar la forma de ganarme el dinero, ¿verdad? La parte económica, tengo que sobrevivir, tengo que hacer. Entonces, hay una epidemia, por decirlo así, una pandemia de emprendedores después de la pandemia del COVID. Y es interesante porque, lejos de ser esto una amenaza, más bien es una gran oportunidad. Tenemos que verlo como una oportunidad para precisamente poder desarrollar a muchas personas, en muchas personas más bien, esas habilidades que normalmente son habilidades que no se tienen si usted es parte de una empresa, ¿verdad? Entonces, no es que esté mal, o sea, podemos igual ser parte de una empresa. Yo también he sido parte de varias empresas y me gusta, me encanta, ¿verdad? Además de que uno tiene esa formación de consultor o de asesor, que de alguna manera, aún estando dentro de la empresa, uno siempre busca las oportunidades de mejora, cosas que se pueden hacer mejor. Pero cuando uno sale a la calle, y lo digo porque yo también tengo 15 años de trabajar de forma independiente, se encuentra con que tienes que inventar o tienes que crear cosas diferentes, tienes que hacer algo diferente para salir adelante, ¿verdad? Porque si yo me convierto en una persona más del montón, posiblemente no voy a hacer diferencia. Entonces ahí es donde muchos emprendedores, tal vez no es que estén haciendo las cosas mal, pero no son tal vez tan creativos, o más ahora en estos momentos tenemos que ser creativos, porque existe a nivel no solo nacional, a nivel mundial, una sobrepoblación de emprendedores también, que posiblemente estemos haciendo cosas parecidas. Entonces es como una gran competencia en muchos temas, ¿verdad? De temas, de todas las actividades. Hay en la parte tecnológica, en la parte educativa, en todas las industrias vamos a encontrar emprendedores. Entonces eso es algo que es normal, ¿verdad? Es saludable, nos va a hacer crecer, nos va a fortalecer a todos, pero por otro lado, tenemos que diferenciarnos, tenemos que organizarnos, tenemos que trabajar de una forma estructurada. No se trata de una carrera de solo que va a sobrevivir el más fuerte, no se trata de
de fortaleza, se trata más de inteligencia, de saber manejar las cosas. Ok, de acá pasamos a transformar una idea en un proyecto, precisamente, que eso es lo primero que tenemos que pensar. Primero, ¿cómo convierto una idea en un proyecto? ¿Verdad? Ya cuando hablamos de un proyecto estamos hablando de algo más estructurado, algo más elaborado, no es solamente como que me dice venga una idea y estoy motivado, digamos, o ilusionado con algo, sino que tengo que llevarlo a algo más concreto, ¿verdad? Entonces ahí entramos a ver la parte de proyecto. Y la pregunta es, ¿cómo saber si una idea puede trascender a un proyecto? ¿Verdad? Esa sería la primera pregunta. Bueno, lo primero que tenemos que preguntarnos es si tengo vocación y propósito, ¿verdad? Eso es muy importante. O sea, la persona tiene que tener vocación y propósito. ¿Vocación qué significa? Que sea algo que la persona tenga esa capacidad, esa habilidad o esa virtud, por decirlo de alguna manera. Normalmente son gente, somos, digamos, en el caso mío, bueno, yo soy consultor de empresas. Yo me independicé a trabajar en consultoría de empresas, que era mi vocación, o es mi vocación. Entonces, de alguna manera son cosas que yo estoy continuando con algo que fue mi educación y que fue mi formación profesional. Pero también, por ejemplo, puedo tener vocación para otras actividades. Entonces yo tengo que pensar, bueno, tengo una habilidad y tengo un propósito, ¿verdad? Porque el propósito no es un asunto solo económico, ¿verdad? Es muy importante que tengamos eso claro. El propósito tiene que ser un propósito casi que con un plan de vida. O sea, ¿qué tan dispuesto estoy yo a seguir con esto indefinidamente? ¿Verdad? Porque yo no puedo solo decir, bueno, mi propósito es que necesito dinero y voy a meter en esto porque tengo que resolver el tema económico. Está bien, pero si esa es la motivación principal, posiblemente a largo plazo pueden haber razones para salirme. Entonces, yo estaría pensando en meterme en alguna actividad solo para salir del paso, como dicen, o solo por el momento, o si realmente me interesa con un horizonte más lejano, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero que yo tendría que preguntar. ¿Es esta idea algo que me motiva, que me lleva, que me hace a mí pensar en una vida profesional o un estilo de vida que estoy dispuesto a seguir por muchos años más y que me interesa realmente dedicarle tiempo, dedicarle esfuerzo? Esa es la primera pregunta. La segunda es el nivel de información, ¿verdad? ¿Qué tanta información tengo? ¿Verdad? Muchas veces nosotros podemos tener muy buenas ideas, pero no tenemos información al respecto. Entonces yo puedo, qué sé yo, soñar con algo o pensar en algo, pero posiblemente para que eso yo lo pueda convertir en un proyecto, tengo que tener más información, ¿verdad? Ya vamos a ver que esa información es diversa, ¿verdad? Pueden haber diferentes aspectos que me limiten, ¿verdad? Que me limiten a convertir esa idea en un proyecto. Pero principalmente el tema de información es clave para poder yo continuar a ese paso del proyecto. Y el tercero es el tema de viabilidad. El tema de viabilidad significa que realmente pueda ser ejecutado, ¿verdad? Porque yo puedo tener muy buenas ideas, tengo que tener muy buena vocación, pero si no tengo una viabilidad, por lo menos en un corto plazo, tengo que analizarlo y tengo que ver si lo puedo o no convertir en un proyecto. Ya vamos a ver, o vamos a comentar que la viabilidad en realidad no es una limitación. La mayoría de los proyectos se pueden realizar. Lo que sí hay que ver es en qué plazo los puedo realizar. Si los puedo realizar en un corto plazo, o en un mediano plazo, o en un largo plazo. Yo lo que le digo a las personas es nunca abandonen sus proyectos, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, tengo un proyecto que me interesa, tengo esa, me nace, me gusta, pero tal vez no lo puedo ejecutar ahorita, bueno, tal vez no lo pueda hacer en un año, pero lo podría hacer en 5 años, o tal vez en 10 años, pero normalmente son cosas que uno tiene que valorar y ver si lo puedo postergar, si lo puedo
llevar con algunos cambios, horas, qué sé yo, algunas variaciones que me permitan llevarlo de alguna manera y después pasar al proyecto original. Pero la viabilidad es pensando más que todo en un plazo más corto. Bueno, ¿y cómo inicia un proyecto? Bueno, viene la lluvia de ideas. Ustedes saben lo que es una lluvia de ideas. La lluvia de ideas es que a veces a uno se le ocurren N cantidad de cosas. Muchas veces son ideas que nosotros vamos pensando en cosas y se nos ocurren cosas. Hay que participar. Bueno, aquí ustedes ven en esta gráfica, hay que participar a otra gente. O sea, no se trata solo de que estoy yo solo pensando. Llega un momento donde yo necesito participar a otras personas, ¿verdad? Entonces esas personas me van a asesorar, me van a dar ideas, me van a dar, como dicen, volados sobre diferentes aspectos. Y tenemos entonces una interacción o un intercambio con las diferentes partes, con las diferentes personas que nos pueden ayudar. Luego viene el análisis FODA, casi en forma simultánea. Ustedes saben que un análisis FODA es un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Así se llama el famoso análisis FODA. Bueno, es precisamente ver en qué soy fuerte yo, cuáles son las oportunidades, qué debilidades tengo y qué amenazas pueden haber, ¿verdad? Ahora muchas veces, como les decía, las amenazas se pueden ver como oportunidades, ¿verdad? Por eso es que a veces eso es relativo. Por ejemplo, ahora que vino el tema de la pospandemia, pensábamos, bueno, que eso es una amenaza. Ciertamente, bueno, es una amenaza para muchos, pero también es una oportunidad para otros. O lo que es lo mismo, yo puedo tratar de transformar una amenaza en una oportunidad, ¿verdad? Entonces yo no vería, vamos a ver, inclusive gente que llegó a perder el empleo en estas fechas posteriores, después de la pandemia, con el tema del teletrabajo, con el tema el cierre de las empresas, que desafortunadamente, bueno, siempre se va a dar. Yo lo que les digo a la gente es, o sea, está bien, eso es una amenaza en un primer momento, pero tenemos que verlo como una oportunidad para crecer y para cambiar. Y también una palabra que me gusta mucho, evolucionar. ¿Evolucionar en qué sentido? Bueno, en mejorar. Mejorar, cambiar las cosas y ver las cosas de una manera diferente, pero siempre pensando en forma positiva. ¿Ok? Después de esa lluvia de ideas y ese análisis FODA, llegamos a darle forma, ¿vale? Darle forma ya significa un proyecto o un anteproyecto. Alguna gente le habla anteproyecto, yo hablo de proyecto, que en realidad es ponerlo en papel, ¿verdad? Cuando hablo en papel significa escribirlo, documentarlo, integrar ahí todos los diferentes elementos, ¿verdad? Los objetivos, la estrategia, un plan de acción, un cronograma, o sea, una serie de elementos que yo tengo que aterrizarlos en un documento para poder iniciar el proyecto, ¿verdad? Porque ya el proyecto en sí mismo es un punto de arranque, para continuar. Tenemos que pensar acá en si, por ejemplo, si el proyecto es un proyecto que tiene un fin único, ¿verdad? Por ejemplo, aquí ustedes ven el dibujito, es una imagen de un proyecto de construcción, ¿verdad? Es como cuando yo quiero hacer, por ejemplo, construir una casa o desarrollar algún negocio para un único propósito que va a ser finito, o sea, se va a concluir. Esto es un proyecto y posiblemente la continuidad del mismo ya no va a ser necesaria, va a estar en función de cerrar ese proyecto en forma exitosa y terminó, ¿verdad? Pero hay proyectos que son indefinidos. De hecho, la mayoría de las empresas se supone que son con una vida indefinida, ¿verdad? Entonces tenemos que pensar en cómo darle continuidad a ese proyecto. Entonces viene el momento donde ese proyecto ya no es proyecto, sino que se convierte en una empresa, ¿verdad?
Y ahí es donde entran las metas o los retos de darle continuidad a la empresa. Tenemos también que, por supuesto, que pensar si es realizable, que eso está de la mano con la viabilidad que hablábamos antes, y también con la rentabilidad. Muy importante, porque el tema de la rentabilidad es fundamental si estamos pensando en un negocio. Entonces no podríamos, o es muy difícil que podamos imaginarnos un negocio que no vaya a ser por sí solo rentable a largo plazo, ¿verdad? Entonces, a veces nos ocurren ideas excelentes, pero puede ser que no sean rentables. Entonces la pregunta es, bueno, ¿estaría dispuesto yo a sostener un negocio que no es rentable? Esa es la pregunta, la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Vamos a partir del hecho de que aquí ninguna empresa de estas es una empresa que va a ser subsidiada de alguna forma por nadie. Es decir, que nadie es que le va a estar regalando el dinero, ni nada por el estilo, sino que tenemos que hacerlo generar. Entonces, la rentabilidad es fundamental. Si nosotros damos esa perspectiva al negocio, de por sí ya eso lo va a hacer sostenible en el tiempo, ¿verdad? Es cuando usted deja ese negocio caminar solo y él ya se sostiene solo económicamente. Entonces eso es el éxito, digamos, que tienen las empresas, ¿verdad? Que logren mantenerse en forma autónoma, o sea, que ya no dependan de un aporte, o que los socios no tengan que estar, o los dueños, perdón, tengan que estar aportando o agregando capital cada cierto tiempo, precisamente para poderlo mantener a flote, ¿verdad? Sino que tiene que ser rentable. Entonces eso es un punto que es de sumamente importante. Hay proyectos, bueno, aquí lo menciono, nada más proyectos de diferente naturaleza, pero hay proyectos que también hay que verlo como proyectos personales o proyectos artísticos, proyectos de mucho tipo. Yo lo que le digo a la gente es, aunque sean proyectos de este tipo, que no sean tal vez solo pensando en la rentabilidad, igual tenemos que tratar de hacerlos en forma estructurada, organizado, planeado, todo lo que se hablaba antes, precisamente para poder tener una organización y un desempeño apropiados, ¿verdad? Yo lo que le digo a la gente es, pensemos que todos somos empresas. Al final, el concepto de empresa es muy saludable porque nos obliga a tener un desempeño apropiado, a tener un día a día también que puedo organizar, que puedo planear, puedo tener una estructura, puedo tener una serie de elementos que me van a facilitar el desempeño de las actividades, ¿verdad? Entonces, eso es fundamental también. Ok, la fase inicial, básicamente involucra lo que es asesorarse. Como les decía hace un rato, la asesoría es importantísima. Tenemos que investigar, ¿verdad? Tenemos que hacer una investigación. ¿Qué tan profunda? No es necesario, vamos a ver, cuando estamos hablando de iniciar un proyecto, no es que sea una investigación demasiado profunda, pero sí tiene que ser lo suficientemente apropiada como para tener yo los elementos claros, ¿verdad? Los ingredientes, ¿verdad? Vamos a pensar en una receta. Cuando yo digo, cuando vamos a hacer un proyecto, usted tiene que pensar que vas a hacer una receta de comida. Tiene que pensar en que usted no podría hacer un pastel, por ejemplo, si no tiene la harina, o si no tiene huevos, si no tiene azúcar, no sé. Todos esos ingredientes tengo que conocerlos antes de hacerlo. Yo no puedo llegar a empezar a hacer eso y darme cuenta que me faltaba algo, porque entonces eso quiere decir que algo me faltó. Entonces tengo que investigar, primero. Segundo, tengo que tomar en cuenta el mercado. Otra vez, ¿por qué el mercado? Porque eso es lo que les decía, a veces hacemos cosas
solo por la necesidad o porque sentimos un poco de curiosidad y tal vez nos alejamos un poco de la perspectiva financiera, de la perspectiva económica que tiene que tener el negocio. A veces la gente actúa solo porque, bueno, mi vecino se puso un negocio de qué sé yo, de comidas rápidas, yo voy a ponerme otro, ¿verdad? Y resulta que están a la par, entonces más bien se están haciendo competencia entre ellos. Puede ser que en la comunidad haya, no sé, 100 negocios iguales. Aquí en mi pueblo, por ejemplo, nos pasó que habían como 3 panaderías y después habían como 80 panaderías, no sé ni cuántas. Y resulta que comenzaron a desaparecer después, porque entonces era tal la competencia que ninguna era rentable, ¿verdad? Entonces era un tema de analizar, ¿verdad? ¿Por qué voy a poner una panadería si tengo tantas aquí en la misma localidad? Entonces, el tema del mercado, o sea, ¿qué es mi producto? ¿Qué es mi mercado? ¿Qué es lo que estoy vendiendo? Si estoy hablando de un producto, si estoy hablando de un servicio, si estoy hablando de un híbrido, o sea, puede ser hay empresas que venden tanto servicios como productos. ¿Y qué implica eso? Porque digamos aquí, y pasando aquí a la fase de análisis financiero, tengo que pensar en los costos, ¿verdad? Ya no es lo mismo hablar de una empresa de servicios o una empresa, como digamos el caso mío, como consultor, que tengo mis costos, pero es diferente, por ejemplo, hablar de una empresa que es una empresa de manufactura, ¿verdad? Que lo que está haciendo es produciendo un artículo, produciendo algún producto, o que es una empresa distribuidora, o que es una empresa de un giro que requiere invertir en bienes, en activos, en equipo, qué sé yo. Entonces, tengo que pensar en ese tipo de temas, ¿verdad? El costo que me representa iniciar ese negocio, ¿verdad? Y además, en el tema financiero, ¿verdad? Por el tema financiero significa de dónde voy a obtener el capital para iniciar. O sea, si lo voy a manejar en forma propia o si voy a requerir algún tipo de financiamiento externo, ¿qué opciones tengo al respecto, ¿verdad? Y después, bueno, ya en la fase inicial siempre tengo que tomar en cuenta las proyecciones. Proyecciones, como les decía yo antes, se refiere a las estimaciones que hago a futuro del negocio. Y esas estimaciones variables, ¿verdad? Por ejemplo, aquí están los mismos presupuestos, en los cuales yo puedo establecer un horizonte para el negocio, por lo menos razonablemente, hablaríamos de no menos de 5 años, debería ser hasta más, pero por lo menos 5 años como mínimo para comenzar. ¿Y qué debo considerar? Bueno, tengo que considerar tanto mis ingresos como mis gastos y mis costos y mi rentabilidad esperada, ¿verdad? Entonces ahí es donde las personas nos damos cuenta que necesitamos posiblemente un poco más de asesoría. Tenemos que devolvernos un poquito y decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que considerar acá? ¿Cuáles son mis costos? ¿Qué tipo de materiales voy a ocupar? ¿Qué tipo de equipos voy a ocupar? Por ejemplo, que si sé o no sé del negocio como para poder tomar una decisión respecto a si compro un bien X o un bien Z. ¿Cuál es el costo de mantenimiento? ¿Cuáles son los costos, por ejemplo, si es un activo que es importado, por ejemplo, si tengo que traerlo, bueno, ¿cuál es el costo de una importación? El tema tributario, etcétera. O sea, todos esos son temas de proyección que yo tengo que considerar, ¿verdad? Y además de eso, tengo que hacer otras estimaciones, como por ejemplo el saber que en un largo plazo yo tengo que reemplazar activos, tengo que evaluar la posibilidad, por ejemplo, de un crecimiento y necesidad de contratar más personal, más equipo, etcétera. O sea, todo esto tiene que estar en las proyecciones, ¿verdad? Entonces,
Ya con esto nosotros podemos ir dándonos cuenta que sí se requiere bastante información. Normalmente alguna de esta información en cuestión de días se obtiene, otra posiblemente sí requiera un poquito más de tiempo. Ok, y bueno, aquí viene una filmina que está en inglés, pero me gusta porque es lo que llaman administración de proyectos. Bueno, lo que dice esta filmina es planear, hacer, chequear y actuar. O sea, básicamente es lo mismo. O sea, el proyecto tiene que administrarse. El project management significa administración de proyectos. Y un proyecto, como tal, tiene que administrarse. Tiene que planearse, tiene que hacerse, tiene que revisarse y tiene que tomarse medidas. Entonces, esto es fundamental. Entonces, cuando yo estoy desarrollando el proyecto, tengo que trabajar sobre esa línea, ¿verdad? De ir midiendo si estoy o no estoy cumpliendo con este plan, ¿verdad? Es fundamental. Por ejemplo, las ideas o las metas tenemos que llevarlas a un plan de acción. Y ese plan de acción a su vez tengo que llevarlo a un cronograma. Entonces, cuando ya hablamos de una administración, de un proyecto, tenemos que trabajar en un cronograma. Ese cronograma incluye personas, incluye recursos, incluye tiempos. Por eso se llama cronogramas, una planeación en el tiempo sobre una serie de actividades y ir midiendo si se van o no se van cumpliendo. Aquí no menciono la palabra, pero no incluye un cronograma para no hacer más pesada la presentación, pero sí es fundamental un cronograma en un proyecto. O sea, sí tenemos que darle un principio y un fin estimado. O sea, por ejemplo, si yo digo, bueno, voy a proponerme hacer esta empresa o de aquí a un año, bueno, estamos hablando de 12 meses, tengo que tener una serie de actividades, tengo que participar eventualmente a otras personas, tengo que involucrar a algún asesor, etcétera. Tengo que llevar una serie de actividades y planes a la práctica, ¿verdad? Eso se va a reflejar en un cronograma. Ok, y acá viene la parte que queremos llegar, que es llegar ahora sí de un proyecto a una empresa. Y yo pongo pymes aquí, porque pymes es un concepto válido para una pequeña empresa, pero no es una limitación ser pyme. Es decir, en otras palabras, en este momento podríamos pensar en cualquier tipo de empresa. Es decir, el tamaño ya no va a ser lo importante va a ser hasta dónde yo pueda crecer, hasta dónde yo quiero crecer. Estoy seguro que Steve Jobs, cuando comenzó con Apple allá en los años 80, perdón, Steve Jobs, sí, él cuando empezó en el garaje de su casa con un par de colaboradores, pensó en una pyme, posiblemente lo que sería como un negocio casi que personal, y vean lo que es Apple el día de hoy, por ejemplo, ¿verdad? O sea, lo que quiero decirles es que no hay límites, o sea, el negocio puede llegar hasta donde ustedes quieran llegar. Como decía yo por ahí, el cielo es el límite, el cielo es el límite. Yo pongo pyme aquí porque es el primer concepto de empresa, o sea, la pequeña empresa. Pero el tema es que no hay un límite de crecimiento, o sea, y más ahora que las empresas han evolucionado y que cada vez tenemos un tema de globalización tan interesante que las grandes empresas se van fusionando con otras empresas, o las pequeñas empresas se van aliando entre sí y van haciendo empresas más grandes. Entonces se vuelve más interesante el asunto. Y vieron una pregunta aquí que se llama: si una empresa nace o se hace. Eso es una pregunta que yo les hago, ¿sí? Para que lo piensen un minuto nada más. En realidad, lo que teníamos que pensar es si esto es un tema de nacer o un tema de hacerse, ¿verdad? Y les voy a dar la respuesta. En realidad. Vamos a ver un ejemplo. Aquí es una foto de un árbol pequeñito y un secoya a la par.
O sea, las empresas nacen y se hacen. En realidad las dos son las respuestas son correctas, las dos. ¿Por qué? Porque de alguna manera todas nacemos o todas nacieron de algún lado. Hasta las más grandes que ustedes imaginen ahora siempre nacieron de algún lado. O sea, no fue que nadie como que aparecieron de la noche a la mañana, no. Todas nacieron. Pero se hacen precisamente por la constancia, por la perseverancia, por las estructuras, por la visión hecha realidad que tuvieron los fundadores y la continuidad que le dieron los seguidores, ¿verdad? Entonces, aquí es donde nos damos cuenta que las empresas en realidad nacieron de algún lado y que fueron hechas, es decir, crecieron inclusive hasta las dimensiones de un árbol de esta naturaleza, que son impresionantes realmente los secoyas, precisamente por el trabajo de las personas que estuvieron involucradas y que han estado involucradas en su desarrollo a través de los tiempos. Entonces, eso es importantísimo. Iniciando una empresa. Ya pensando, bueno, vamos a ver, pensamos en que el proyecto va a trascender a una empresa, ¿verdad? Entonces ahí lo primero que hay que preguntarse es, quiere decir que ya pasó la prueba, ¿verdad? Que ya pasó la prueba y se establece como ya una oportunidad que se consolida, ¿verdad? Que se consolida, ¿qué significa? Que yo puedo decir, ok, ya puedo comenzar a producir, ya puedo comenzar a vender, ya puedo comenzar a operar, ¿verdad? Entonces, eso es, ok, ahí todavía no estoy diciendo ya tengo todo asegurado, ya el riesgo no existe, no, mentira, o sea, aquí más bien estamos apenas comenzando, o sea, lo que hicimos fue pasar de una empresa, de un proyecto a una microempresa. Pero la microempresa o la empresita esa inicial tiene que tener una serie de consideraciones, ¿verdad? Que son los aspectos funcionales, aquí menciono rápidamente, que son básicamente la parte operativa, la parte logística, la parte de publicidad, medios con los cuales voy a dar a conocer la empresa, toda la parte fundamental, digamos. Normalmente son las cosas que las empresas tienen que atender primero, ¿verdad? Porque son asuntos que si yo, por ejemplo, no las logro subsanar inicialmente, posiblemente no vaya más allá. O sea, si ya esto ya lo tengo resuelto, vienen otra serie de aspectos que se van a ir resolviendo posteriormente. Por ejemplo, el tema de legal y tributario también. O sea, son temas iniciales fundamentales. Yo no podría iniciar una empresa, por ejemplo, si no tengo claro bueno, si voy a trabajar, qué sé yo, a título personal, o si es una empresa, una sociedad anónima, o si es otro tipo de sociedad, inclusive, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo establecer esa sociedad? Tengo que cumplir con una serie de requisitos de tipo legal, tributario, tengo que hacer papeleo, tener otros derechos, otros permisos, etcétera. O sea, todo esto es igual, fundamental para que yo pueda iniciar. Y por supuesto el tema financiero otra vez, que era lo que hablábamos antes, ¿verdad? El tema financiero significa que ya hay viabilidad. O sea, que ya en estas alturas yo tengo, por ejemplo, un presupuesto, que ya tengo los recursos para iniciar, ¿verdad? Aunque sean propios o terceros, ahí veremos eso. Pero ya yo podría dar, como dicen, el banderazo de salida para el proyecto. En este momento lo puedo hacer. Y las empresas, a su vez, son, vamos a ver, son como las personas, es igual. O sea, aquí la famosa pirámide de Maslow, ¿se acuerdan? Que nos hablaba un poco de las capas en las cuales, por ejemplo, las personas necesitamos para nuestra vida, igual. O sea, las empresas igual necesitan aspectos básicos, por ejemplo, todo lo que es estructura, persona, funcionalidad. Por ejemplo, yo no podría iniciar una empresa si no tengo
de por lo menos un establecimiento, un local físico, aunque sea una oficina, algo donde pueda atender a una persona, un cliente, perdón. También debería pensar en personas, ¿verdad? Porque yo no podría tampoco pensar que yo voy a hacer todo. Eso es un grave error que tenemos que tener cuidado. Es decir, hay momentos donde al inicio los dueños son los que hacen de todo un poco y es justificable, pero esa es una situación que ya no muy lejano plazo tiene que ser cambiado porque las personas tienen que haber para que podamos desarrollar un negocio. Entonces yo por ejemplo, conozco algunos negocios que han comenzado y que el dueño quiere hacer todo y termina haciendo todo mal hecho y el negocio fracasa. ¿Por qué? Porque no quería contratar a una persona para hacer, qué sé yo, para tener una recepcionista porque era demasiado caro para tener el negocio, entonces voy a atender yo la recepción. Y como puedo atender la recepción, no puedo atender otra parte del negocio. Entonces el negocio empieza a debilitarse y empieza a tener problemas y se termina cerrando. Entonces, ven, eso es un poco pensar, ok, ¿qué son prioridades? Si realmente necesito o no los recursos, pero normalmente son aspectos básicos, ¿verdad? La parte del establecimiento, las personas, que yo pueda tener una capacidad de atender o entregar correctamente sin mayores limitaciones. Después vienen etapas un poquito más arriba, ¿verdad? Donde ya empezamos a desarrollarnos. Trabajamos en procesos, trabajamos en controles, trabajamos en la parte de sistemas, que son como decir la fase intermedia, ¿verdad? Que es muy importante también, porque precisamente esto es lo que le permite a la empresa crecer, ir creciendo de forma sostenida. Por eso habla de sostenibilidad, ¿verdad? Si yo no llego a desarrollar o establecer procedimientos, controles, políticas, sistemas, todo este tipo de cosas, posiblemente la empresa no va a llegar muy lejos tampoco, ¿verdad? No va a llegar muy lejos en el sentido de perseverancia, es decir, de sostenibilidad. Entonces, tengo que trabajar en esta parte. Ahora, un poquito más adelante, vamos a hablar un poco de estos temas que están en ese segundo recuadro. Y en el tercero, tenemos lo que es el desarrollo a largo plazo. Entonces ahí es donde viene el plan estratégico, las posibilidades de expansión, el crecimiento del negocio, ¿verdad? Entonces es donde, bueno, comencé por acá, pero ahora resulta que como el negocio va bien voy a tener una sucursal o voy a abrir una alianza con otra empresa, o voy a abrir voy a incluir más productos, voy a ampliar la capacidad de producción, etcétera. O sea, ya viene un poco la parte estratégica, ¿verdad? La parte más elevada, pero que me permite también ser esa gran oportunidad, sobre todo en este mundo actual donde hay una gran oportunidad de que los negocios exitosos van a tener siempre los ojos de muchos inversionistas, de muchas personas que posiblemente les va a parecer atractivo ese negocio, o sea, que van a apostar por ese negocio, y es ahí donde la parte estratégica tenemos que mantenerla siempre como una punta de lanza, ¿verdad? Por eso inclusive hace referencia a la pirámide, está de primero, o sea, está arriba también para que pueda ser una punta de lanza del crecimiento y la expansión. El tema financiero. Bueno, el tema financiero es muy importante, o sea, tenemos que pensar en cómo vamos a financiar un proyecto. Uno de ellos es, bueno, los aportes que podamos hacer nosotros como propietarios del negocio, lo cual es muy importante porque se basan en capital propio. Normalmente son ahorros o otro tipo de disponibilidades que puedan tener los emprendedores, siempre teniendo en cuenta que hay un costo del capital, ¿verdad? El costo del capital que tenemos que tener presente es que el colocar esos recursos en ese negocio, bueno, es un costo, hay un costo de oportunidad, ¿verdad? Por colocarlos ahí, pero tenemos la posibilidad de administrar ese tema de riesgo si lo llevamos de una manera apropiada. Pero también podemos usar apoyo externo, ¿verdad? Para eso existen alternativas, incluyendo lo que es tanto entidades financieras como el capital semilla, que el capital semilla es básicamente
es una forma de financiar proyectos de emprendedores. Aquí en Costa Rica, bueno, está el sistema de banca para el desarrollo que apoya este tipo de iniciativas, tiene varias modalidades. Nosotros como UNED también estamos impulsando a través de una unidad que se llama UNED Impulsa precisamente este tipo de iniciativas y próximamente vamos a iniciar con la operación de una agencia que nos va a soportar, a agregar aquí a nivel nacional una operación más de capital semilla para proyectos, sobre todo en la parte de innovación, ¿verdad? Que es algo que es muy interesante para todo el país y para todos nosotros. Pero bueno, el tema financiero es un tema que existen bastantes opciones. Afortunadamente también en el mercado hay financiamiento para pymes, hay opciones bastante interesantes a nivel nacional que se pueden valorar. También hay que tener en cuenta los negocios conjuntos, que los negocios conjuntos, si bien es cierto, es entre comillas, no es un financiamiento directamente, es una posibilidad de desarrollar negocios con otras terceras partes que pudieran estar anuentes o interesados, ya sea de aportar recursos o aportar algún tipo de experiencia, como puede ser, por ejemplo, cuando hablamos de el caso de las franquicias, el caso de las representaciones, o el caso de socios que son, que aporta, digamos, algún tipo de elementos y otro aporta otro tipo de elementos. De alguna manera lo que hacen es compartir riesgos y desarrollar ese tipo de negocios. Eso es importante porque entonces vemos que el financiamiento nos lleva ya precisamente a arrancar, ¿verdad? Precisamente a decir, bueno, esto es, vamos para adelante con el proyecto y vamos saliendo con el tema financiero. Con esto, además hay que agregar que la globalización nos lleva a un mundo sin fronteras. ¿Qué quiere decir esto? Es que no deberíamos pensar en límites de crecimiento, que era lo que les decía antes. Ya cuando hablamos de negocios, no hablamos de locales, negocios nacionales, no hablamos de fronteras, sino todo lo contrario, hablamos de mundos, digamos, sin fronteras, ¿verdad? Entonces, es interesante porque yo puedo estar habiendo un emprendedurismo aquí en el país y a la vuelta de unos meses puede ser que esté contactándome con una persona en otro país que quiera hacer una alianza o que esté interesado en el negocio. Yo puedo desarrollar algo, allá le interesa o viceversa, y eso nos lleva a hacia al panorama todavía mucho más amplio para todos nosotros. Eso es importantísimo.